Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a BoJack Horseman. Este diseño me lo habían pedido mucho porque cuando yo empecé a tejer había hecho uno, pero la verdad no me había quedado muy bonito, así que hice la versión mejorada y espero que les guste. Este tipo de diseños yo los considero que son más de colección, así que por eso intento ponerle todos los detalles del personaje. Y como siempre les digo, antes de continuar con el tutorial, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y por supuesto se pueden aprovechar de suscribir para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Lo primero que haremos es la cabeza y para eso comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta voy a comenzar con 13 puntos bajos, luego hago un aumento, ahora 26 puntos bajos, luego un aumento y termino la vuelta con 13 puntos bajos.
En las próximas 15 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 15 vueltas de 56 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 15 vueltas. Acabo de terminar las 15 vueltas y antes de continuar voy a colocar los ojos. Estos van a ir ubicados entre la vuelta 19 y la vuelta 20 contando desde aquí. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 y 20. Eso quiere decir que los ojos van a ir posicionados en esta fila de aquí. Voy a colocar 1 y lo voy a marcar primero con un alfiler. Y el segundo ojo va a ir a 10 puntos de distancia. Aquí es donde colocamos el primer ojo, así que comenzamos a contar desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el próximo colocamos el segundo ojo. Y ahora sí colocamos los ojos de seguridad. Y voy a aprovechar de presumirles esta herramienta que me llegó hace poquito, que es solamente un prototipo, pero pronto va a estar a la venta la versión final, que es este tipo de pinza alicate que sirve para colocar los seguros. De todas formas, yo igual les voy a estar avisando cuando esté a la venta oficialmente. Entonces ahí quedarían los ojos y como siempre voy a quemar las puntitas por dentro para asegurar aún mejor los ojos. Ahí ya estarían listos, así que ahora sí podemos continuar. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 8 veces. En la próxima vuelta vamos a comenzar con 2 puntos bajos, una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 7 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 8 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 8 veces. Antes de continuar voy a rellenar. Ahora sí avanzamos con la próxima vuelta donde vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 8 veces, pero esta vez solo tomando la hebra trasera.
En la próxima vuelta vamos a hacer 8 disminuciones. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después cerrar ese agujero. Y ahora voy a ocupar una nueva hebra café para hundir los ojos. Hay veces que cuando hundo los ojos también se me hunden partes por detrás de la cabeza y eso no me gusta mucho. Así que lo que voy a hacer es hundir los ojos y después voy a ocupar este agujero para rellenar si es necesario. Y ahí después recién voy a cerrar el agujero. Recuerden que en mi canal ya hay un tutorial donde enseño cómo hacerlo, así que el link se los voy a dejar en la descripción del video. Antes no me pasaba esto de que se deformara mucho la cabeza después de hundir los ojos, pero algo estaré haciendo diferente, así que por eso prefiero dejar el hoyito, no cerrar esto para poder rellenar después, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces ahí voy palpando para saber en qué sectores falta relleno y cuáles ya tienen suficiente. Yo creo que voy a intentar que llegue aquí, que no sé si se ve, pero está un poquito hundido. Creo que ya es suficiente, así que ahora sí voy a cerrar el agujero. Y para eso simplemente voy a tomar las hebras delanteras de todos los puntos. Y para cerrar tiramos. No se preocupen si aquí les quedan los agujeros muy grandes porque esto no se va a ver. Entonces ahora sí tenemos la cabecita lista. Ahora vamos a hacer las orejas y para eso comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 4 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 2 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento, luego hacemos 4 puntos bajos, un aumento y terminamos con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 2 veces.
y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 3 veces. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 21 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 3 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahora vamos a tejer otra igual a esta. Ahora vamos a hacer la nariz y para eso comenzamos con un anillo mágico de 7 puntos bajos. Cerramos. Y en la próxima vuelta hacemos 7 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 7 veces. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 7 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 28 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 4 veces. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 24 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahora para terminar con esta pieza vamos a hacer este detalle que va a terminar de darle la forma a la nariz.
y la tenemos que hacer con una nueva hebra color café. Vamos a pasar el hilo entre la vuelta 4 y la vuelta 5. Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4 y esta es la vuelta 5, así que vamos a pasar el hilo por esta fila. Ahora vamos a dejar 2 puntos de separación. Aquí saqué el hilo, 1, 2 y en el próximo voy a entrar y ahora voy a salir por el mismo orificio que entramos al comienzo. Y eso lo vamos a hacer hasta tener 3 líneas. Y ahora, para darle aún más volumen a esta parte, vamos a enrollar pasando siempre en una misma dirección. Tenemos que tomar las 3 hebras que hicimos, voy a pasar por debajo y así empezamos a enrollar. Y recuerden que siempre tienen que pasar en la misma dirección. Y cuando terminen de enrollar esos hilos, vamos a pasar por el orificio de abajo y llevamos el hilo hacia adentro. Y ahora vamos a hacer esto mismo al otro lado y vamos a dejar 4 puntos de distancia. Aquí tenemos el primer punto que ocupamos, así que contamos desde el siguiente. 1, 2, 3, 4 y en el próximo comienza el segundo orificio. Ahí pasamos y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que dejar 2 puntos de distancia. Vamos a hacer 3 líneas y luego las vamos a enrollar. Ahora sí quedaría la nariz completamente terminada y simplemente vamos a hacer un nudo por dentro para asegurar el hilo. Ahora vamos a tejer el pelo y esta pieza es de las más complicadas, así que presten mucha atención. El pelo es de color negro, pero voy a ocupar un color gris para que se note mejor en la cámara. A pesar de ser una pieza compleja, no es necesario que quede todo perfecto, que le calce los puntos a la perfección, porque al fin y al cabo es pelo, así que no es necesario que quede simétrico y si queda desordenado no se va a notar. Sobre todo porque estamos trabajando con negro. Entonces ahora sí comenzamos y hacemos un anillo mágico de 3 puntos bajos. Vamos a cerrar y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar el tejido. Vamos a trabajar sobre estos 3 puntos que acabamos de hacer y aquí vamos a hacer 3 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Y desde aquí vamos a hacer el primer mechón. Comenzamos con 11 cadenas y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo y en el resto de las cadenas vamos a hacer un medio punto alto en cada cadena. Eso quiere decir que esta vez vamos a hacer 8 medios puntos altos.
tengan en cuenta que todos los mechones que vamos a hacer para el pelo se conforman de la misma forma. Vamos a hacer cierta cantidad de cadenas y sobre la cadena vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo y el resto van a ser solo medios puntos altos. Ahora vamos a unir este mechón a la base. Vamos a saltarnos el primer punto, vamos al siguiente y aquí solo tomando la hebra delantera, que sería esta, vamos a hacer un punto deslizado. Y desde aquí vamos a hacer el segundo mechón. Esta vez vamos a comenzar con 10 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y luego 7 medios puntos altos. Aquí estamos haciendo un medio punto alto en cada una de las cadenas restantes. Ahora vamos a ir al próximo punto, aquí no nos tenemos que saltar ninguno. Desde ahí nació el mechón, vamos al siguiente y aquí mismo tomamos la hebra delantera. Y hacemos un punto deslizado para unir. Ahora vamos a hacer el tercer mechón, que esta vez va a ser de 9 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, y terminamos con 6 medios puntos altos. Vamos al siguiente punto sin saltarnos ninguno y hacemos un punto deslizado en la hebra delantera. Para el cuarto mechón comenzamos con 10 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y 7 medios puntos altos. Vamos al próximo punto y hacemos un punto deslizado en la hebra delantera. Y ahora para el quinto mechón voy a hacer 11 cadenas. Y sobre la cadena hago un punto deslizado, un punto bajo y 8 medios puntos altos. Voy al próximo punto, que sería el último, y hago un punto deslizado sobre la hebra delantera. Ahora hacemos una cadena, giramos porque vamos a comenzar a trabajar sobre estas hebras traseras que quedaron libres en la vuelta anterior, que serían estas de aquí. No se notan mucho, pero aquí se las voy a mostrar. Ya esa, está la tercera, cuarta, quinta y sexta. Una vez que las tengan identificadas, podemos continuar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar la primera hebra trasera que quedó libre en esta parte, que desde este punto de vista pasaría a ser hebra delantera. Vamos a tomar la hebra y aquí hacemos un punto deslizado. Y desde ahí va a comenzar un nuevo mechón, y este mechón va a ser de 8 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y 5 medios puntos altos. Vamos a la próxima hebra libre y aquí hacemos un punto deslizado. Y desde aquí vamos a hacer otro mechón, pero esta vez de 9 cadenas. Y como siempre sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y esta vez tenemos que hacer 6 medios puntos altos.
Vamos a la próxima hebra y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un mechón de 8 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo. Y en el resto de las cadenas hacemos un medio punto alto en cada cadena. Vamos a la próxima hebra y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer un mechón de 9 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo. Y en este caso hacemos 6 medios puntos altos. Vamos a la próxima hebra y hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer un último mechón que sería de 8 cadenas. Y sobre la cadena un punto deslizado, un punto bajo y 5 medios puntos altos. Vamos a la última hebra libre y hacemos un punto deslizado. Entonces nos debería quedar algo como esto. Aquí levantamos una cadena y lo que vamos a hacer son 2 puntos deslizados sobre esta parte para acercarnos al centro. Voy a hacer uno aquí y otro acá. Y de esta forma vamos a comenzar a hacer los mechones que van por detrás de la cabeza. Comenzamos haciendo 22 cadenas. Y esta vez no vamos a trabajar de forma normal por las cadenas, sino que vamos a trabajar por esta hebra que queda por detrás. Entonces vamos a comenzar a tomar todas esas hebras que quedan por detrás. Se las voy a mostrar. Esa sería la primera por donde ya entré. Esta la segunda. La tercera. Y así hasta tener 21 puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de estas hebras. Entonces la idea de trabajar de esta forma es que nos quede una hebra delantera y una hebra trasera de este lado, y si giramos de este otro lado también vamos a ver lo mismo, una hebra delantera y una hebra trasera. Y así continuamos hasta tener los 21 puntos bajos. Y cuando llegamos a este extremo vamos a hacer sobre la base un punto deslizado para unir. Esto que acabamos de hacer será la base donde vamos a tejer todos los mechones. Entonces comenzamos haciendo el primer mechón, que va a ser de 6 cadenas. Y como siempre esto lo vamos a hacer igual como hicimos los mechones anteriores. Hacemos un punto deslizado, un punto bajo, y como nos quedan 3 cadenas restantes vamos a hacer 3 medios puntos altos. Y ahora vamos a unir esto sobre esta base. Vamos a saltarnos el primer punto, vamos al siguiente y solo tomando la hebra delantera
hacemos un punto deslizado para unir. Y eso lo tenemos que repetir 9 veces más hasta llegar a este extremo. Les voy a mostrar cómo hacer otro mechón para que quede claro. Hacemos 6 cadenas y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y 3 medios puntos altos. Nos vamos a saltar un punto, vamos al siguiente y solo tomando la hebra delantera hacemos un punto deslizado. Y así continuamos haciendo 8 mechones más. Acabo de llegar a este extremo y ya tengo los 10 mechones, así que ahora vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Aquí me sobró un punto, así que voy a tomar la hebra delantera y hago un punto deslizado. En caso que a ustedes no le haya sobrado punto, simplemente no hacen el punto deslizado. Vamos al otro lado. Vamos a tomar la hebra delantera del primer punto y también hacemos un punto deslizado. Voy al próximo punto y nuevamente hago un punto deslizado. Avancé este punto solamente para que me queden los dos mechones a la misma altura. Así que desde aquí comenzamos a tejer por el otro lado. También vamos a hacer solo mechones de 6 cadenas. Nos saltamos un punto, vamos al siguiente y solo tomando la hebra delantera hacemos un punto deslizado. Y así seguimos hasta llegar a esta parte. Terminé de hacer el último mechón, me voy a saltar esa cadena, así que tengo que hacer el punto deslizado sobre esta parte. Y ahí quedaría lista la primera capa de mechones. Desde aquí hacemos una cadena y vamos a girar el tejido porque vamos a trabajar sobre estas hebras que quedaron libres anteriormente, que serían todas estas hebras que estoy mostrando ahora. Lo que hacemos primero es un punto deslizado sobre la primera hebra delantera libre. Y desde aquí vamos a comenzar a hacer los mechones de esta capa. Esta vez los mechones van a ser de 5 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y 2 medios puntos altos. Nos saltamos una hebra, vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto deslizado para unir. Y eso lo tenemos que repetir hasta tener 10 mechones por este lado. Vamos a hacer otro. Ahí hice 5 cadenas y sobre la cadena hago un punto deslizado, un punto bajo y termino con 2 medios puntos altos. Me salto una hebra, voy a la siguiente y hago un punto deslizado para unir. Y ahora continúan hasta tener 10 mechones en total. Ya hice los 10 mechones y aquí sí terminé en la puntita de la base, así que ya no necesito hacer un punto deslizado para rellenar. Vamos a ir al otro lado. Voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. Y desde aquí mismo va a comenzar el primer mechón, que también va a ser de 5 cadenas. Sobre la cadena hacemos un punto deslizado,
un punto bajo y 2 medios puntos altos. Tal como lo hicimos al otro lado, nos saltamos una hebra, vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto deslizado. Y eso lo tenemos que hacer hasta el otro extremo, así que tienen que terminar con 10 mechones al otro lado también. Ahí ya terminé los 10 mechones y la pieza estaría completamente lista. Si ustedes piensan coserla a la cabeza, les recomiendo que dejen una hebra más larga, pero en mi caso yo solamente la voy a pegar con silicona. Quizás le haga unas puntadas en algunas partes en específico, pero no voy a coser toda la pieza. Y para terminar solamente necesitamos alisar cada uno de estos mechones con un alisador para el pelo. Como siempre les recomiendo que primero hagan la prueba con un mechón para asegurarse que el material que estén usando no se queme. Y obviamente siempre usando la plancha a la temperatura mínima. Una vez alisados todos los mechones, ya estaría listo el pelo. Y tienen que tener en cuenta que los mechones que dejamos más cortos deben ir hacia arriba, los mechones que hicimos con 5 cadenas. Una vez tenemos todas las piezas listas, vamos a comenzar a hacer la unión, porque quiero que quede toda la cabeza lista en la parte 1 de este tutorial. Primero vamos a colocar las orejas con alfileres hasta encontrar la posición que más nos guste. Y la idea es que queden lo más simétricas posible. Antes de coser vamos a probar el mechón del pelo para asegurarnos que quede bien entre medio. Y una vez estén conformes con la posición, vamos a coser por todo el contorno. Y nunca está de más recordarles que en mi canal pueden encontrar un tutorial donde les enseño las técnicas que uso yo para coser. Y el link se los voy a dejar en la descripción de este video. Así quedarían las orejas y ahora vamos a colocar la nariz. La nariz quiero que quede una vuelta más arriba de la posición de los ojos. Aquí están los ojos, así que la parte superior de la nariz va a quedar a esta altura. Pero antes voy a rellenar. Y ahora sí fijamos con alfileres. Y comenzamos a coser por todo el contorno. Y ahora que tenemos todas las piezas posicionadas excepto el pelo, vamos a hacer los detalles de la cara. Primero voy a bordar una línea blanca por debajo de los ojos. Y ahora con este mismo hilo voy a hacer la marca que va en la frente de Bojack. Voy a intentar hacerla lo más parecida a esta posible.
Como pueden ver, aquí termina la nariz, me salto una vuelta y desde aquí comienza la mancha y tiene que cubrir 6 vueltas en total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que tenemos que intentar es que quede lo más centrado posible. Les pido disculpas si no muestro todo el proceso, pero la verdad es que no soy buena bordando, así que prefiero hacerlo detrás de cámaras para no equivocarme tanto. Como pueden ver, solamente delineé la parte de la mancha y ahora voy a hacer lo mismo con la que va por aquí encima de la nariz. Les voy a mostrar el otro para que usen como referencia. Tienen que bordar 2 líneas que vayan desde aquí, desde el centro hasta la nariz. Aquí está una línea y por aquí está la segunda línea. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahí quedaron listas las líneas, así que terminamos de trabajar con el blanco y voy a asegurarlo haciendo un nudo por aquí abajo. Y ahora con un color café más oscuro que el color del pelaje vamos a bordar las cejas. Vamos a hacer una línea en vertical. De esta forma voy a ir al comienzo y aquí comienzo a enrollar tal como hicimos estos detalles de la nariz. Y ahora vamos a hacer esto mismo con la otra ceja. Una vez hayan terminado de bordar, vamos a pintar los detalles que faltan con pintura acrílica. Vamos a rellenar esta mancha blanca. Y ahora voy a pintar el espacio que queda entre las 2 líneas de la nariz. Y por debajo de la parte blanca vamos a hacer una especie de semicírculo con rosado. No sé si se note bien porque todavía me falta colocar una capa más de pintura, pero aquí donde se encuentran los 2 colores hay que hacer como un diseño de zigzag. Y aquí lo único que me faltaría es colocar un poquito de pintura negra en estos orificios. Voy a esperar que esto se seque, luego le voy a colocar otra capa de pintura y recién ahí voy a poder colocar el pelo. Como les dije anteriormente, los mechones que eran más cortos van a quedar por arriba, entonces se debería ver algo como esto. Lo que voy a hacer es colocar silicona por todo este lado, por aquí por el centro y luego lo voy a pegar. Y ahora vamos a acomodar cada uno de los mechones con alfileres hasta encontrar la posición que más nos guste.
Y estos mechones de arriba también tienen que ir hacia adelante. Si lo van a pegar con silicona, les recomiendo que ocupen una aguja para ir colocando muy poca cantidad de silicona en cada uno de los mechones. Yo lo que voy a hacer es pegar esta parte con silicona, pero solamente voy a hacer algunas puntadas cosiendo esta parte, la parte de abajo, y también voy a dar unas puntadas por aquí, por los costados. Ahí pudieron ver que eché muy poquito y ahora van a hacer eso mismo con cada uno de los mechones. Voy a colocar el alfiler para que se quede quieto mientras se seca. Al fin terminamos la cabecita, así que estaríamos listos para continuar con la parte 2. Y por supuesto no olviden darle like a este video y comentar qué les ha parecido hasta ahora.